tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Vamos a estar conversando en el programa de hoy de un tema que ha generado mucha controversia en el Reino Unido y que dice relación con la suspensión de medicamentos de género para niños, niñas y adolescentes, obviamente menores de 18 años. Son los tratamientos hormonales para jóvenes, niñas y niños, ¿no es cierto?, que podrían estar en una suerte de transición desde el punto de vista de género y que de acuerdo a un informe que se elaboró por, encargado por el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, este informe determinó que la evidencia de los beneficios a los tratamientos de géneros para jóvenes era notablemente débil y que aún quedaban muchas preguntas sobre los posibles riesgos a largo plazo. Lo que ha ocurrido con Inglaterra se replica ahora para Escocia y se suma a otros 6 países que en Europa han tomado decisiones parecidas a la espera de tener más evidencia. Este es un reporte que estuvo dirigido por la doctora Hilary Cass, que es la expresidenta del Royal College of Pediatrics, del Colegio de Pediatras, ¿no es cierto?, de Inglaterra, y que dice así: recomienda alejarse de la intervención médica para niños con identificación trans, un área de evidencia notablemente débil. ¿Qué ha dicho en definitiva? Que lo que se propone básicamente es seguir investigando, pero sobre todo es llevar a estos niños primero a un análisis neurocientífico, pero también terapéutico que permita, por ejemplo, despejar otras alternativas, otras hipótesis que podrían estar rondando y desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, desórdenes del tipo angustia, ansiedad, etcétera, que también, insisto, podrían estar explicando la disforia, como se ha llamado. Esto ha generado una tremenda controversia. En el caso de Inglaterra, los niños, niñas y adolescentes de sobre 16 años seguirán teniendo su tratamiento hormonal que incluye estos bloqueadores de pubertad, entre otras cosas que, como les digo, ha generado controversia por la suspensión de los tratamientos para aquellos que están bajo esa edad y tanta repercusión ha generado que la propia doctora Hilary Cass ha hecho varias declaraciones en las últimas horas señalando, por ejemplo, que no puede tomar el transporte público después de los ataques que ha recibido después de este informe. Ella ha dicho que le sorprende que se haya llegado a estos niveles cuando de lo que se trata es de poner evidencia científica, pero sobre todo altura para tratar un tema extremadamente delicado. Parte entonces de lo que estaremos conversando esta tarde aquí en Sin Pretexto, pero vamos antes a la música y ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a entrar en un tema que es extremadamente delicado, preocupante. Fíjense ustedes que en la última década casi 200 personas que defienden el medio ambiente han sido asesinadas y 3 de cada 4 de esos crímenes ocurrieron en algún país de América Latina y el Caribe. Entre el 22 y el 24 de abril se celebró en Santiago, nosotros hicimos una entrevista, recordemos, hace algunos días, a propósito de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes COP3 del Acuerdo de Escazú, que ha puesto el foco precisamente en la protección de las y los defensores del medio ambiente. Queremos conversar con la encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional y también experta en defensores y defensoras del medio ambiente, que estuvo presente en la COP3 y que fue una de las participantes, ¿no es cierto?, de la discusión respecto del plan de acción en estos casos. Estamos hablando de Graciela Martínez, a quien paso a saludar. Graciela, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Hola, gracias Mirna. Encantada de estar aquí con ustedes y saludos a todo el equipo de Radio Usach. Muchas gracias a ti también. Graciela, primero que nada, explícanos este fenómeno, 200 personas asesinadas en los últimos 10 años.
Perdón, 2.000 personas, casi 2.000 personas que defienden el medio ambiente fueron asesinadas. Realmente es una cifra muy, muy preocupante. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este nivel de desprotección? Pues sí, efectivamente, como mencionas, América Latina y el Caribe es la región más letal del mundo para defender derechos ambientales, lo cual es una grave situación. Pues realmente lo que observamos desde Amnistía Internacional es que parece haber una falta de voluntad política por parte de los estados de la región para establecer mecanismos de protección que realmente generen un entorno seguro y propicio para la defensa del medio ambiente. Pues los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe cumplen una función clave para la protección de los recursos naturales de todos y todas y para que todas las personas en la región puedan acceder a un medio ambiente sano. Sin embargo, debido a los graves intereses que enfrentan digamos, la lucha tan compleja que viven, pues evidentemente viven una situación de riesgo muy, muy grave y una desprotección total. Claro, Graciela, pero en definitiva concentrándose aquí, ¿no? En América Latina y el Caribe, la mayor cantidad de personas que han sido asesinadas, porque estamos hablando de eso. O sea, ¿a qué se exponen? ¿A qué riesgos? ¿Cuáles son? ¿O qué cara qué? ¿Cuál es la cara con que se expresan precisamente aquellos que están detrás de estos crímenes? Pues Amnistía Internacional lleva años documentando diversos ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente. Obviamente el asesinato es el ataque más grave y el más condenable de todos, pero hay otro tipo de ataques que hemos documentado, no solo Amnistía Internacional, sino múltiples organizaciones y organismos de derechos humanos, tanto locales como internacionales. Estos ataques incluyen la criminalización de la defensa del derecho del derecho a defender derechos humanos en asuntos ambientales. Tenemos casos y hemos documentado y hecho campaña por casos de defensores y defensoras del medio ambiente que han sido arbitrariamente detenidos o detenidas y que han pasado incluso años en prisión. Hemos hecho también documentación de casos de estigmatización de la defensa del medio ambiente, es decir, ataques en medios de comunicación, incluso por parte de funcionarios y funcionarias en contra de la defensa del medio ambiente, lo cual esto también genera un ambiente de hostilidad para estos defensores y defensoras. Y luego también es importante señalar que muchas de estas personas o grupos pertenecen o son parte de pueblos indígenas, que esto es también una causa, digamos, de este tipo de ataques, ¿no? Pues debido a la desigualdad, al racismo histórico que viven estas poblaciones. Entonces, pues hay ataques específicos en contra de colectivos concretos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos el tema de pueblos indígenas, pero también las mujeres defensoras del medio ambiente sufren ataques específicos por su condición de género, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ataques relacionados con pues el hecho de que son madres o, digamos, su papel de cuidadoras de personas o personas que están dependientes de ellas. Claro, porque sabemos que ser mujer, ser indígena y más encima defensora del medio ambiente parece ser una mezcla explosiva y mortal, ¿no es así? Sí, exactamente. Efectivamente, hay, digamos, diferentes informes que visibilizan estos ataques específicos sobre contra las mujeres. También ataques estigmatizantes, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y defender derechos humanos, específicamente en asuntos ambientales. Por ejemplo, el hecho de estar o no ejerciendo su labor de cuidadora o simplemente precisamente tener que organizar su vida como mujer cuidadora y además defensora o líder activista ambiental.
Hay un caso que quería preguntarte, Graciela, y es el que ocurrió, este es el más reciente, si no me equivoco, el que ocurre con un guardaparques en la reserva comunal Amaracaeni, esto es en Perú, ¿no es así? Para que me puedas relatar si es que tienen más antecedentes de cómo había ocurrido este hecho. Pues en particular no hemos documentado el caso en particular, pero sí hemos hecho trabajo en Perú específicamente sobre defensores y defensoras de tierra y territorio y medio ambiente. Tenemos un informe en particular sobre la criminalización de la defensa del medio ambiente, tanto en Perú como en Paraguay, por ejemplo, en el que diversas comunidades, particularmente de pueblos indígenas, han sido estigmatizadas y criminalizadas por defender recursos naturales frente a proyectos, por ejemplo, de tipo hidroeléctrico, ¿no? Que es uno de las tipos de proyectos que, digamos, frente a los cuales protestan o defienden, digamos, los defensores de derechos humanos en los recursos naturales como el agua, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Estamos conversando, perdón, déjame decirle a nuestros auditores con quién estamos hablando a esta hora. Hablamos con Graciela Martínez, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional Américas con foco en defensores de derechos humanos. Graciela, ¿qué pasa en estos casos? Estoy recordando hace algunos años lo que ocurrió con Mariel Franco en Brasil. Estoy recordando lo que pasó en este caso muy emblemático de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por un sicario, una líder indígena hondureña. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque aquí la sensación que queda es que hay una gran impunidad. Se aplica, o sea, dirías tú que en general, por el reporte que ustedes manejan, ¿es lo que se impone la impunidad en estos casos? Pues sí, qué bueno que mencionas precisamente estos casos que son efectivamente emblemáticos de la defensa y que ponen, digamos, o sea, a vista de todos los problemas que existen para obtener justicia cuando se asesina a defensores y defensoras del medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres, a día de hoy, la familia y la organización que ella lideraba y que ahora mismo sus hijas están liderando, el COPIN, pues siguen pidiendo justicia por el caso de Berta Cáceres. Ha habido personas condenadas que siguen en prisión, pero la familia está pidiendo que se confirmen las sentencias. La familia y el COPIN están pidiendo que se confirmen las sentencias porque existiría una posibilidad de que no se terminaran de llevar a cabo. Entonces, para la familia y para el COPIN actualmente es súper importante que se confirmen las sentencias y también que se detenga y se lleve ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Es decir, estamos hablando de 8 años desde que sucedieron estos fatales hechos, la familia y el COPIN siguen pidiendo justicia para el caso. Es decir, son casos que pasan muchísimos años hasta que si hay avances en las investigaciones y en el juicio, tienen que pasar muchísimos años, lo cual es desgastante para las familias y para la gente que rodea el caso. Graciela, de acuerdo al seguimiento que se puede hacer de algunos de los casos más importantes, ¿se ha podido llegar a los autores intelectuales de algunos de estos crímenes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes los encargan? Es precisamente uno de los, digamos, talones de Aquiles o una de las dificultades más grandes a la hora de determinar, digamos, a llegar a justicia para estos casos. Efectivamente, el caso de los autores intelectuales es un obstáculo grande para que las familias y las organizaciones que acompañan a estas personas puedan realmente obtener justicia. Graciela, quería preguntarte respecto de lo que fue esta segunda jornada de la COP3, que fue aprobado este plan de acción, ¿no es cierto?, sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a aplicar? Digamos, la aprobación del plan de acción sobre defensores y defensoras en asuntos ambientales es un paso que puede ser importante para contribuir a la protección de los defensores y defensoras en asuntos ambientales. Obviamente ahora viene el desafío de la implementación, que es siempre el desafío
importante. Entonces, bueno, esperamos que en los próximos meses, digamos, este plan implica que en los próximos 6 meses los diferentes estados parte creen sus propios planes de acción. Entonces, esperemos que cuanto antes los estados puedan tener su plan a nivel nacional y se implemente a la mayor brevedad, ya que se trata de un asunto extremadamente urgente, atender la violencia, grave violencia que viven defensores y defensoras en asuntos ambientales. Sí, claramente. Graciela, la ONG Ciudadana Escazú, ahora denunció que solo en 2023 fueron amenazados más de 20 defensores ambientales en nuestro país. De acuerdo a este nuevo plan, ¿cómo podría, cuál es la manera, qué es lo que debiera ocurrir para que estos casos no se repitan? Bueno, estamos hablando antes del tema de la impunidad. La justicia es fundamental. Si los perpetradores no ven que hay impunidad y que pueden realizar este tipo de actos sin ninguna represalia, pues obviamente los hechos se van a repetir. Entonces, asegurar que haya justicia en estos casos evidentemente es fundamental. En el caso pues, de la implementación del plan de acción, pues hay aspectos muy relevantes, como por ejemplo que haya los recursos suficientes para que se puedan implementar de manera efectiva, que las personas, digamos, que vayan a implementarlos estén capacitadas y capacitados para poder implementar y conozcan bien, digamos, el contexto y la protección que deben de tener estas personas. Esto sería como algunos asuntos. Y otra cosa que también es muy central es el hecho de que el Acuerdo de Escazú está atravesado por la importancia de la participación del público. Y entonces es muy importante que tanto en la implementación y cualquier, digamos, medida para robustecer este plan de acción haya una participación significativa del público y en particular de los pueblos indígenas, que son entre los grupos más afectados por este tipo de contexto. Claro, Graciela, las personas que han sido víctimas, ya sea por amenaza o los casos más graves, ¿no es cierto?, de asesinatos, ¿ustedes han podido ver el seguimiento de estos casos? Es decir, ¿hubo antecedentes previos que fueron configurándose, digamos, que daban cuenta de que la seguridad de esa defensora o defensor estaba en riesgo? Sí, precisamente en el caso de Berta Cáceres hicimos un informe, bueno, no solamente sobre el caso de Berta Cáceres, pero sino sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en Honduras y Guatemala. Y en el caso precisamente de Berta Cáceres incluíamos información sobre los ataques previos que había tenido con respecto a su defensa. Es decir, es muy normal, o sea, es muy normal que esto pase, que haya amenazas y que haya ya previamente un contexto de riesgo. Y no es el único caso. Tenemos otros casos en México y en otros países en los que se han dado situaciones similares. ¿Qué países dirías tú de América Latina y el Caribe son los más peligrosos para ser defensor o defensora hoy día del medio ambiente? Pues efectivamente, como han documentado diversas organizaciones y organismos internacionales, las cifras señalan que la región América Latina y el Caribe efectivamente sería la región más letal para la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales. Ya, o sea, como que en general ahí bastante más parejo. Ahora, quiero terminar con Graciela con lo siguiente, porque 15 países de los 32 de la región son parte del Acuerdo de Escazú. Hay algunos de los que no lo han firmado, son por ejemplo Guatemala, Brasil o Perú. Quiero preguntarte, y son precisamente los países donde se observa bastante letalidad para los defensores del medio ambiente. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha costado avanzar, ¿no es cierto?, en la ratificación o más bien en la aprobación de este tratado o de este acuerdo, ¿no?, llamado de Escazú? Bueno, en primer lugar, señalar que durante la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú se agregó otro país, digamos,
al acuerdo. Dominica es el 16º país que está dentro o que ratifica el acuerdo de Escazú, lo cual es importante que se sigan sumando otros países a este acuerdo para fortalecerlo en la región, ¿no? Pero, por otro lado, con respecto a lo que comentas, efectivamente, uno de los llamados que hemos hecho con Amnistía Internacional es la necesidad de que todos los países de la región de América Latina y el Caribe se sumen a este acuerdo de Escazú. El tema medioambiental es un tema que va más allá de las fronteras y que es importante que haya un compromiso total, particularmente en el tema, evidentemente, de defensores y defensoras de derechos humanos. En asuntos ambientales tenemos países que lideran las graves cifras de asesinatos a defensores y defensoras ambientales, como Colombia, México, Honduras o Guatemala o Perú también, ¿no? Son países que todavía no son parte del acuerdo de Escazú y, sin embargo, lideran estas listas de asesinatos a defensores y defensoras ambientales. Ya pues, Graciela Martínez, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional Américas, con el foco puesto ahí en defensores de derechos humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti, Mirna, y a la radio por tenernos aquí. Bien, ya estamos de regreso, se los contaba al comienzo de nuestro programa de hoy, y es esta controversia que se ha instalado en el Servicio Nacional de Salud, tanto de Inglaterra como de Escocia, a partir de un informe que señala que se encontró evidencia notablemente débil para los tratamientos de género para jóvenes, básicamente los tratamientos los medicamentos que se llaman para los bloqueadores de pubertad o tratamientos hormonales, ¿no es cierto?, de niñas, niños y jóvenes trans. Y esto ha generado una enorme polémica, como les decía, porque esta suspensión da cuenta además de la decisión que han tomado, más bien se suma a la decisión que han tomado otros países europeos en el mismo sentido, poniendo el énfasis, de acuerdo a este informe desarrollado por la doctora Hilary Cass, que ella es una pediatra, expresidenta de la Sociedad Pediátrica de Inglaterra, señala básicamente que es muy importante antes de los 18 años establecer otras medidas, o más bien buscar otros caminos antes del tratamiento hormonal, y entre los caminos sería la terapia o buscar otras razones posibles que podrían estar explicando lo que se ha llamado la disforia. ¿Es así? ¿Cómo es este tema visto en Chile por una experta? Bueno, pasamos a saludar a Astrid Arriagada, matrona y académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Santiago, magíster en bioética e integrante del bloque de salud trans para Chile. Astrid, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Partamos entonces, ¿te parece, con el informe? Que me interesa mucho que me cuentes un poco cómo ha sido recibido esto, porque estamos hablando del Servicio Nacional de Salud, tanto de Inglaterra como de Escocia, que se suman, como te decía, a otros países. ¿Cuál es tu visión de lo que plantea este informe? De que la evidencia que existe es notablemente débil para los tratamientos de género en jóvenes, niñas y adolescentes trans. Sí, Mirna, es bastante preocupante. Ya en Chile, con las comunidades y sobre todo con el bloque de salud trans, también hemos hablado bastante sobre este tema y la ola que podría traer y las consecuencias que tiene el informe, sobre todo en Latinoamérica, como ya hemos visto que han pasado en otros asuntos. Y es preocupante porque se sustenta en que existe una evidencia débil en cuanto a las investigaciones con bloqueadores puberales y con el uso de hormonas en niños, niñas y adolescentes. El tema es que en casi todas las investigaciones que se hacen en fármacos en niños y niñas y adolescentes solamente un 75% no se ha realizado en niños. Por lo tanto, todas estas investigaciones
son en adultos y que se extrapolan a los niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de los fármacos que se utilizan en esas edades tampoco han sido probados, por lo tanto tampoco tendrían un sustento científico para su uso. ¿Ya? Ese es uno de los argumentos que se puede decir sobre la evidencia o la falta de evidencia que podrían tener estas terapias, ¿ya? Ahora, hay las sociedades de endocrinología a nivel mundial recomiendan el uso, es la evidencia que hay. O sea, no es tan cierto que no existe evidencia, ¿ya? Existe evidencia, pero no la que se espera para el uso de fármacos propiamente tal, que son los estudios multicéntricos, aleatorizados, donde se usa placebo. En estos casos no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque es muy difícil a un niño una niña, un niño y adolescente aplicar un placebo y no darle un tratamiento. ¿Ya? Eso es cuestionablemente ético. ¿Ya? O sea, no hay un argumento, un sustento en que pudiera haber una aprobación para probar un estudio así. Ahora, cuando se habla de sí, es que vamos por parte, porque para cerrar el tema respecto de si la evidencia que se ha podido encontrar, como dice el informe, es notablemente débil para estos tratamientos, también se habla del impacto en el largo plazo de la prescripción de bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales. Pregunta, ¿hay evidencia de que puede haber un impacto negativo en el largo plazo? Si se aplica en niños, estoy hablando, en menores de 18 años. Sí, no hay evidencia al respecto. La mayoría de la evidencia respalda su uso. De hecho, los bloqueadores también se usan para otro tipo de patologías. Entonces, llama la atención que se aplique solamente para esto cuando es un fármaco que también se utiliza para otro tipo de patologías. Pero para menores de 18 años estamos hablando siempre, sí, ¿no? Sí, menores de 18 años. Perfecto, para que todos los que estamos viendo, nos están viendo hasta ahora y todos los que nos están escuchando, ¿no es cierto?, hablemos el mismo idioma. ¿Qué entendemos por bloqueadores de la pubertad? ¿Y qué son las hormonas? O sea, para ir separando, ¿no? Sí, los bloqueadores de la pubertad son fármacos que se aplican de hecho se aplican en púberes que están en un estadio inicial de los cambios puberales. Ya no se aplican en niños que no han tenido ningún tipo de cambio. Eso hay que tenerlo súper claro. Por lo tanto, se espera que sea sobre cierta edad. ¿Ya? Y estos bloqueadores lo que hacen es bloquear todos los cambios puberales que pudieran venir después. Y esto da tiempo para que niños, niñas y adolescentes tengan tiempo para en el fondo poder socializar su transición, ¿cierto? Y además disminuye todos los cambios asociados a la pubertad, que eso también es un impacto muy grande en los adolescentes. Cuando comienzan con los primeros cambios, por ejemplo, con la menstruación, el crecimiento de las mamas, es un impacto muy grande para un adolescente que siente que su identidad de género es otra. Claro, Astrid, pero ahí, por ejemplo, si una madre o padre nos escucha a esta hora, nos está viendo, y tiene una niña, un niño, un adolescente que está con esta situación, como dices tú, de incongruencia de género o género no conforme, como dices tú muy bien, pero ¿no sería recomendable que antes de iniciar cualquier tratamiento haya un despeje de variables que podrían estar influyendo, que es un poco lo que yo entiendo que dice este informe? Claro, a ver, eso es bastante cuestionable y hay mucha discusión al respecto. De hecho, aquí en Chile también, cuando pasó toda la discusión sobre la ley de identidad de género, de hecho, la ley incorpora un año de acompañamiento a adolescentes que quieren hacer el cambio registral, ¿ya? Pero eso no quiere decir que se tenga que diagnosticar con algún tipo de patología psiquiátrica, que eso hace mucho la diferencia en cómo se puede abordar. De hecho, se cuestiona mucho que tenga que haber una evaluación psiquiátrica o psicológica previo al inicio de las terapias, ¿ya? Porque no ¿Por qué? ¿Por qué se cuestiona, Astrid? Porque se patologiza, porque se piensa inmediatamente que
el ser una persona trans tiene una enfermedad psiquiátrica de base. Y eso... Y si no lo es, pero si no hay una condición digamos, una condición trans, si efectivamente, por eso porque yo creo que es una pregunta válida, ¿no? Sí, o sea, si efectivamente sí, no hay una incongruencia de género, sino que simplemente esa persona, ese ser humano, joven, pequeño, está en una etapa determinada que está generándole estas preguntas y estos cuestionamientos. O sea, me imagino que también se han dado casos así, ¿no es así? O sea, en medicina hay para todo, sí, claro, por eso te pregunto. Muy amplio, sí, pero en general, claro, cuando ya se tiene la sensación de esta no conformidad de género, en general la mayoría continúa con este tránsito. Ya existe también, y hay un movimiento bien grande, o sea, no grande, pero como en grupos más conservadores acerca de las terapias de conversión, que es una de las cosas que propone también este informe, que también es bien preocupante en cuanto a su recomendación. ¿Qué es lo que, perdona, qué recomienda ahí para entender bien en cuanto a terapia cuando tú dices terapia de reconversión, para que nos expliques bien de qué estamos hablando? Sí, lo que pasa es que primero lo que asegura este informe es que antes de comenzar una terapia hormonal o una supresión, que incluso lo recomiendan después de los 18 años, que en el fondo estamos diciendo que la edad marcaría un límite, no el desarrollo. No el desarrollo, sí, no el desarrollo, claro, no el desarrollo corporal, ni el desarrollo psicológico, no, sino que una edad, y que eso tiene que ver con marcos legales y políticos también. Y entonces con esto propone que debe haber una terapia, que en el fondo es terapia psicológica, y no lo dice propiamente tal, pero en el fondo alude a las terapias de conversión, en el que se hace un seguimiento y en el fondo se trata como una patología y para poder revertir esta sensación de no conformidad de género. Y tu experiencia, Astrid, porque tú formas parte del bloque de salud trans para Chile. A ver, ¿cuándo estamos? Porque tú hablaste de la edad también, hay una edad determinada, ¿verdad?, para aplicar estos mismos bloqueadores de pubertad, en fin. O sea, ¿cuándo es una edad en que yo pueda decir, sí, la verdad es que aquí efectivamente estamos, o no es la edad solo lo que lo determina, cuando estamos frente, ¿no es cierto?, a una situación como la que tú señalabas, ¿no es cierto?, que es una incongruencia de género? Sí, es bien difícil hablar de edad porque hay estudios en los que se muestra que hay niños y niñas que comienzan antes con este tránsito y otros posterior, ¿ya? Ya por lo menos como... Y eso es súper importante, centrar este modelo de atención que se centre en la persona. O sea, el caso a caso es muy importante y eso está súper consciente, sobre todo en los equipos que aplican modelos afirmativos de este tránsito, ¿ya? Para en el fondo aplicar de mejor manera, y no a todos les sirve la terapia hormonal. No todos están de acuerdo con su bloqueo, no todos quieren su terapia hormonal posteriormente. Entonces yo creo que es muy en el caso a caso, muy centrado sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. El acompañamiento de los padres es fundamental. Y por cierto también un acompañamiento biopsicosocial, con que hay duplas hoy en día que se están aplicando en Chile, por lo menos para hacer que vienen acompañadas por la ley de identidad de género. Entonces, ¿cuándo debiéramos ya comenzar a tomar medidas, ¿no? Porque me imagino que este es un proceso que va dando determinadas señales, ¿verdad? No es como que te pasa a cada rato, o sea, porque también hay que entenderlo así, porque, ¿sabes por qué te lo planteo, Astrid? Porque hay sectores que dicen, bueno, imagínate, desde la ideología de género, que son los sectores más extremos, ¿no es cierto?, de ultraderecha, que plantean que existiría una suerte de ideología de género, casi como que nos propusimos inventar una manera de pensar, ¿no? Y otros, ¿no es cierto?, que podían estar en el otro extremo en las antípodas de este planteamiento. Entonces, padres y madres que se enfrentan a esta situación lo que quieren es respuestas a muchas preguntas que se hacen. Por eso tu experiencia en estos temas con familias que están viviendo una situación parecida. Trata de contarnos un poquito cómo ha sido, cuáles son las recomendaciones que tú les darías a una familia que tiene esta situación. Primero,
base en esto, bueno, y para muchas otras cosas, la comunicación. Yo creo que los padres nos podemos dar cuenta de cuando hay cambio en los niños y en nuestros hijos. Cuando converso con algún padre o madre de un adolescente trans, ya de cierta manera lo saben desde antes. Ya se dan cuenta de ciertos signos. Entonces, como que, y hoy en día, además, ya está mucho más, es un tema mucho más conversado, está visibilizado, no como se pudiera esperar, pero está visibilizado. Entonces, es un tema que ya los padres hoy en día pueden darse cuenta y poder tratarlos más fácilmente. Antiguamente existía la idea de que inmediatamente los padres llevaban cuando se comenzaban con estos cambios, los llevaban inmediatamente a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, hoy se sabe que ya no va tanto por ahí, comienzan a consultar, obviamente siempre se ve que pasan por esto, pero más que nada es por la carga social y el tener que comunicar esto a los padres y a la familia acerca de la inconformidad o la no congruencia de género. Absolutamente. Ahora, preguntarte, porque acá puede pasar desde, ¿no es cierto?, una incongruencia de género porque esto, como te digo, estos son temas súper delicados y que Sí. hay muchas definiciones o sea, no nos sirven definiciones categóricas, ¿estamos de acuerdo? No. Pero entonces, ¿cómo poder entender? Porque, por ejemplo, una persona que no se siente, por ejemplo, que está en un cuerpo de hombre, pero se siente mujer, pero tampoco es necesariamente que por estar en el cuerpo de hombre se sienta mujer. ¿Qué cosas pasan ahí para que nos ayudes a entender un poco, Neo? La cantidad de situaciones, ¿no es cierto?, las que nos podemos enfrentar en este tema de género. A ver, tampoco eso también es súper importante, ¿no? Buscarle como qué puede pasar ahí como una causa psiquiátrica, psicológica. Yo creo que sucede y sucede, ¿ya? Más allá de buscarle la causa, yo creo que es más importante visibilizar, acompañar, ¿ya? Y proteger a los niños y niñas y adolescentes que pueden estar pasando por todo este tránsito. Y eso es mucho más importante que enfocarse cuál podría ser la causa de todo esto. Hay muchos estudios también en que dicen que pueden haber sufrido algún tipo de abuso sexual. En fin, hay millones de cosas en las que se pueden atribuir, pero no son lo suficientemente fuertes como para poder avalar ese tipo de afirmación. Que también se hablaba de esto en el caso report el inglés. Claro, también hay quienes dicen esto es una moda, se volvió moda, por ejemplo, el no binario. No sé, hay distintas definiciones hoy día que incluso hasta a mí me cuesta entender algunas definiciones que se conocen o que se expresan, pero cuando hay alguien que dice, oye, pero si esto es una moda, ¿qué le dirías tú a esas personas que plantean aquello? O sea, de partida, el hecho de que ya se hable hoy en día, ya no, eso es la única moda, que se esté hablando, que se esté visibilizando, pero es probablemente, yo creo que estas son cosas que siempre han sucedido, pero antes no se hablaban. Y lamentablemente llegábamos adultos con un montón de problemas psicológicos por no aceptar, por no esta aceptación social en cuanto a su no conformidad de género. ¿Ya? Hoy en día los niños y niñas adolescentes están mucho más conscientes de eso, se habla mucho más, está visibilizado y eso permite en que se expresen mucho más este tipo de personas con esta no conformidad de género, que eso incluye a las niñeces trans, a los no binarios, en fin, a todo el paraguas que hay que alberga el transgénero. Astrid, en tu experiencia, cuando una persona que nació biológicamente hombre se siente mujer, transiciona o viceversa, eso generalmente no hay una vuelta atrás en el sentido, no es como que yo después sentí, me di cuenta o me pasó que en realidad no me siento digamos, en congruencia con el que nací. Para entender un poco qué es lo que ustedes han podido determinar. Sí, o sea, hay casos. Sí, hay casos, pero no es la mayoría.
Y eso es súper importante dejarlo claro porque los grupos más conservadores se esgrimen bajo ese punto en que pudieran arrepentirse en algún momento. Y eso también es una de las premisas del CAS Report, y por eso lo recomiendan después de los 18 años, hay que pasar por toda una terapia previa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siempre van a haber casos, pero ante eso es mucho más importante el centrarse en no aplicar un modelo que sea igual para todos, ¿sí? El que sea centrado en la persona, y lo otro es que sea afirmativo. Esas son cosas que son fundamentales para la atención de niños y niñas y adolescentes trans. ¿A qué te refieres afirmativo? Afirmativo, en el que todas las intervenciones en salud que se puedan realizar afirmen, acompañan a este tránsito y afirmen el género elegido, o el sentido, el género en sentido, ¿sí? ¿Tú dirías que en Chile hay suficiente capacidad, o sea, hay suficiente cantidad de especialistas para abordar este tema? Hay en endocrinología, sí, hay un grupo bastante fuerte, no sé si numeroso, pero como muchas otras especialidades, pero es un grupo bastante fuerte que está formado fuera del país en atención de niños y niñas y adolescentes trans, en adultos trans. Ya se está trabajando en eso. Entonces yo creo que sí se puede avanzar por lo menos en aplicar un modelo y tener todos unos lineamientos técnicos con respecto a esto. Solo para cerrar este informe, que es lo que gatilla esta entrevista, ¿no? Que ha llevado, como decíamos, al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y de Escocia y de otros países, por cierto, también que lo habían hecho en Europa, a suspender el tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos de suspender un tratamiento hormonal o de bloqueo de pubertad? Los riesgos es que los adolescentes, los pobres, se van a seguir desarrollando de acuerdo a su género biológico. Y eso puede ser, sobre todo en la adolescencia, que ya sabemos que un adolescente cis ya tiene muchos conflictos con su identidad, en su sentir. Eso también puede traer muchas más consecuencias psicológicas que beneficios, ¿ya? Porque se está desarrollando, porque su cuerpo se está desarrollando de acuerdo a su género biológico. Ya pues, Astrid Arriagada, matrona académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Santiago, magíster en bioética e integrante del bloque de Salud Trans para Chile. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde para tratar un tema que es complejo, pero que es muy necesario abordar, más allá que pase a muchos miles de kilómetros de distancia. Nunca se sabe, podríamos también estar enfrentando una situación parecida en nuestro país. Gracias, Astrid. Exactamente, Mirna. Muchas gracias por la invitación y por visibilizar este tema.